de estos proyectos, José Antonio? Muchas cosas se esconden no solo aquí, sino también, por ejemplo, lo decíamos el otro día que nos lo dejábamos para hoy, la economía española, esa destrucción de empleos, ese maquillaje del Producto Interior Bruto, cómo sale el Mr. Proper, ¿no? El don algodón a funcionar metafóricamente en la economía española, pero no solo española, también europea y estadounidense, ¿no? Sí, hemos criticado tanto a los chinos porque decíamos que estaban manipulando sus cifras que no nos hemos dado cuenta de que en casa nos la estaban colando y nos la estaban colando con un gran calzador, ¿no? Quizás es mejor hablar hoy de esto porque ya tenemos los datos del Producto Interior Bruto de ayer, que también suponen un maquillaje importante, ¿no? Si quieres empezamos por ahí, porque el ministro de Economía se ha estrenado, Carlos Cuerpo, se ha estrenado mintiendo como un bellaco. Hay que decirlo con todas las letras. No se trata de que haya modelado parcialmente el discurso, no, ha faltado a la verdad, ¿no? Nos dicen, no, es que España crece un 2,5 anual. Dice, bueno, vale, es un indicador retrasado el Producto Interior Bruto por definición. Si además tenemos en cuenta el PIB anual y el PIB interanual, pues evidentemente más, ¿no? Dice, bueno, ¿qué ha pasado en el último trimestre? En el último trimestre la economía española ha crecido 6 décimas. Dicen, esto es mucho más de lo que se esperaba para la recta final de 2023. Es mucho más de lo que están haciendo otros países europeos que están en práctica recesión, Alemania, Francia, evidentemente, ¿no? Claro, los datos agregados indican que el consumo interno fue el motor de crecimiento ante la desaceleración exterior, ¿no? Lo cual es normal también, porque dice, bueno, si en Europa, el principal núcleo de Europa está en recesión, pues evidentemente el sector exterior español, que fundamentalmente tiene como destino Europa, también se resiente. Y entonces sale Carlos Cuerpo, publica una nota indicando que los principales motores de la economía han sido el consumo privado y el buen comportamiento del mercado de trabajo, ¿no? A ver, esto es falso. Es que es profundamente falso. O sea, no es que sea una visión parcial, insisto, no se ajusta a la realidad. El aumento de la demanda interna no viene por el consumo de los hogares, viene por el consumo que realizan las administraciones públicas. Solo hace falta ver la nota del Instituto Nacional de Estadística ayer. Estamos hablando de gasto público financiado a cargo de deuda, porque si al menos fuera gasto público financiado con ingresos fiscales, hubiera cierto equilibrio fiscal, ¿verdad? Pues dice, bueno, podemos criticarlo desde un punto de vista más liberal, podemos criticarlo, ¿no? Planteando que realmente el Estado no tiene que tener tanta presencia en la economía, pero bueno, puede haber un debate, pero aquí no puede haber debate. Es decir, si tú utilizas deuda pública, porque al final el déficit lo tienes que financiar con deuda, para generar un crecimiento artificial, tú lo que estás haciendo, ¿no? Pues es poniendo a tu economía a los pies de los caballos y creando una situación de inestabilidad que al final te va a estallar en la cara sí o sí, ¿no? Bueno, de hecho, solo hay que ver el gasto en intereses de este año, de 2024, el gobierno, bueno, de las administraciones públicas españolas, va a rondar los 40.000 millones de euros, que es prácticamente la misma cantidad que el déficit que tendremos en 2023, cuando nos den esas cifras, ¿no? Entonces tenemos gasto público a cargo de deuda. Y luego, Carlos Cuerpo también dice que ha tenido un buen comportamiento en el mercado laboral. Preguntabas antes por eso, ¿no? Vamos a ver, la economía española, según los datos de la encuesta de población activa que se publicó la semana pasada, está destruyendo empleo en el sector privado. Lo está destruyendo. No es que esté creando poco o que se esté desacelerando. No. Estamos hablando de 77.600 ocupados menos. Una cifra que también se esconde gracias al incremento del empleo público y al aumento de las personas inactivas. Esto es muy importante también. Cada vez hay menos personas que trabajan y que buscan empleo. En algunas ocasiones porque se han ido directamente del país, lo cual hace que la tasa de paro se mantenga estable en un nivel cercano al 12%, que pone muy contentos a los miembros del gobierno, pero que es propia de un país subdesarrollado. Solo hace falta ver las tasas que tienen nuestros socios europeos en plena recesión. Tienen tasas de desempleo mucho menores, de la mitad incluso. Entonces tenemos una población activa que se ha reducido en casi 40.000 personas en el último trimestre, y si miramos las horas trabajadas en el sector privado, están por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Con lo cual, ¿esto qué nos dice? Pues que el récord de afiliación a la Seguridad Social, del que tanto presumen Yolanda Díaz y la nueva ministra de Seguridad Social, está edificado sobre unos cimientos inestables de subempleo. Hay más personas afiliadas, pero trabajan en conjunto menos horas. No porque no quieran, sino porque tienen que aceptar trabajos a tiempo parcial o en algunos casos a jornada completa disfrazado de tiempo parcial. Solo hace falta ver las cifras. El empleo a tiempo completo ha descendido en más de 200.000 personas. Y el de tiempo parcial aumenta en 190.000. Esto no es precarización, evidentemente. Fíjate además que en el tema de la población activa, los españoles dejan de ser población activa, casi 115.000 menos, pero los extranjeros aumentan en 70.000. Con lo cual tenemos españoles que están yéndose, bueno, algunos directamente porque entran ya en edad de jubilación, hay menos natalidad, sin embargo, cada vez hay más extranjeros en la población activa, lo cual también es importante. En medio de este contexto se produce un aumento del salario mínimo interprofesional que va a acentuar el problema,
no solo porque se obliga al empleador a elevar el salario por encima de la productividad del empleado, sino porque también se elevan las cuotas que hay que abonar a la seguridad social, lo cual está teniendo un efecto especial en las empleadas del hogar, a las que se decía proteger y que se desprotege, y al ámbito agrario, tan de moda hoy en día que ya sabes que le van a dar los 50.000 millones que le iban a dar a Zelensky, ahora se los van a dar a los agricultores para que se callen, ¿no? Lo cual también es alucinante. Entonces, lo que es verdaderamente grave, y un poco a modo de resumen, es que con un crecimiento económico trimestral de 6 décimas, que si lo anualizáramos como se hace en Estados Unidos, sería un crecimiento del 2,4, España no sea capaz de crear empleo, sino que lo destruya, privado, digo. Y el futuro no es muy halagüeño, solo hay que ver los seres que se están presentando, el de Telefónica, el de H&M, Bimbo, Danone y los despachos de abogados laboralistas ya están diciendo, y además públicamente, que están recibiendo un aluvión de consultas en relación con ajustes de plantilla. Entonces, de esto prácticamente no se habla, el gobierno no lo tiene en cuenta, y luego, ¿qué pasa? Cuando empieza a aumentar el desempleo, ¿a quién van a culpar? ¿A Rusia? ¿A China? ¿Al cambio climático? ¿A quién van a culpar? Bueno, pues a cualquiera de ellos, José Antonio. Se admiten apuestas, se admiten apuestas. El otro punto fundamental viene de Marruecos, que empieza a estar en el centro de